Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras mentes. Es nuestra misión, lucha contra corriente. El mundo Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo. se liga a las calles predicando el evangelio de Dios. Con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Mensaje de amor. Salir a las calles predicando Escucha la palabra de Dios. el evangelio de Dios. Comenzamos. Cristo misionero, llevamos un mensaje de amor. Que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, que la iglesia salga a la calle. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Quiero lío en la diócesis. Bien, sean ustedes todos bienvenidos a su canal de Laico a Laico. Vamos a ver una lección, la lección número 4 de esta historia de la salvación, donde vamos a hablar cómo Dios se libera a su pueblo y hace una alianza con él. Entonces, para iniciar, pues como hemos hecho anteriormente, vamos a rezar. A leer y meditar el Salmo número 5. Sí. Señor, Rey mío y Dios mío, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, oye mis súplicas, pues a ti elevo mi oración. De mañana escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso, y quedo esperando tu respuesta. No eres tú un Dios que se complace en lo malo. Los malvados no pueden vivir a tu lado, ni en tu presencia hay lugar para los orgullosos. Tú odias a los malhechores, destruyes a los mentirosos y rechazas a los traidores y asesinos. En cambio yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu templo, puedo adorarte con toda reverencia, mirando hacia tu santo templo. Señor, por causa de mis enemigos, guíame en tu justicia, llévame por el buen camino. Ellos nunca hablan con sinceridad. Están corrompidos por dentro, sepulcro abierto en su garganta. Su lengua es mentirosa. Castígalos, Dios mío, haz que fracasen sus intrigas. Recházalos por sus muchos pecados, porque se han rebelado contra ti. Alégrense los que buscan tu protección, canten siempre de alegría, porque tú los proteges. Los que te aman se alegran por causa tuya. Pues tú, Señor, bendices al que es fiel. Tu bondad lo rodea como un escudo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues este Salmos número 5 que tenemos aquí en nuestra Sagrada Escritura, pues es el clamor matinal, ¿verdad?, de un justo perseguido, de un pueblo perseguido. Pero bueno, en este caso que vamos a hablar de Moisés, del pueblo hebreo, sobre el pueblo sí, israelita. el pueblo israelita. Entonces, bueno, pues estamos escuchando cómo Dios protege al que confía en Él, al que tiene confianza en Él, y lo libra, dice, de sus adversarios, ¿sí?, de quienes levantan o injurian o maltratan. A quien Dios cuida y protege, pues es más que bendecido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un Dios de misericordia, es un Dios que quiere a todo su pueblo.
Y bueno, pues en este salmo vemos esa gran confianza que tiene el salmista cuando está diciendo, dice, me acuesto y me duermo, me despierto, pero Dios me sostiene. Tengamos también nosotros esa confianza de que Dios nos sostiene a pesar de las adversidades. Claro, así es, hermano Sabino. Bueno, para entrar en dar inicio a esta lección, Dios libera a su pueblo y hace una alianza con él. Recordemos un poquito, cómo el pueblo de Israel, se quedó en Egipto. ¿Por qué? Porque ahí estaba Jacob, ¿verdad? Israel. Y José, su hijo de Israel, Jacob, que se le cambió el nombre, ¿verdad? Por Israel. José se llevó a toda su familia, ¿verdad? Ahora sí que a toda su tribu a Egipto. Y ahí estuvieron durante 430 años. Sí, se multiplicaron. Recordemos que debido a la hambruna que había en esos tiempos, pues José, como era el administrador, pues tenían los graneros llenos de trigo. Entonces es la forma en que se queda a vivir, ¿sí? José, sus hermanos, su papá, y habita ese pueblo de Israel en Egipto. Y todo ese tiempo que duró José, y pues ahora sí que con la gracia del faraón, pues el pueblo de Israel fue creciendo, fue multiplicándose, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ahí duraron todo ese tiempo. Pero pues llega un momento también en que pues muere el faraón, ¿verdad? Pasan los años y el pueblo de Israel se multiplica. Pero vamos a ver en un texto bíblico qué nos dice la Sagrada Escritura, qué pasó ahí. Sí. Del libro del Éxodo, capítulo 1, versículo del 13 al 16. Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas. Les amargaron la vida sometiéndolos al rudo trabajo de preparar lodo y hacer adobes, y de atender a todos los trabajos del campo. En todo esto los israelitas eran tratados con crueldad. Además, el rey de Egipto habló con Sifra y Púa, que eran parteras de las hebreas, y les dijo: cuando atiendan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es una niña, déjenla vivir, pero si es un niño, mátenlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues aquí vemos cómo tiene miedo el faraón, ¿verdad? De cómo el pueblo de Israel pues se iba multiplicando, iba creciendo, y manda a hacer un genocidio, ¿verdad? Es decir, a matar a todos los varones. Sí, claro. Aquí vemos que pues los egipcios tuvieron envidia, ¿verdad?, de ver a los israelitas, unos hombres grandotes, fuertes. Entonces, se sintieron como ya había mucho israelitas, se multiplicaron mucho, sentían ese miedo de que a lo mejor los israelitas los fueran a hacer sus esclavos, lo contrario, ¿verdad? Entonces, ellos fue cuando hubo el genomicidio, que mandó matar, ¿verdad? Mandaron matar a todos los hombrecitos varones. Dijo el faraón: nomás me dejan las niñas, pero todo varoncito, no lo dejen nacer, no lo permitía que naciera. Y pues aquí vemos, ¿verdad? Primeritito, vemos cuánta injusticia se cometió con los israelitas, porque como los vieron grandes, fuertes,
y dijeron, antes de que ellos nos sometan a nosotros, nosotros los vamos a someter, y los hicieron sus esclavos. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que les cargaron duros trabajos, los hicieron esclavos de ellos, cargándoles trabajos pesadísimos de sol a sol. Y pues estamos viendo, ¿verdad?, que también en la actualidad vemos toda esta clase de injusticias, principalmente, ¿verdad?, empezando por nuestra sociedad. Sí, a través de la historia también hemos visto pues cómo muchas personas han sido esclavas, ¿verdad? Esclavas de los ricos, de los poderosos, de los que tienen, ¿verdad? Y muchas veces pues que no probaron su libertad. Recordemos muy sencillamente como Abraham Lincoln abolió la esclavitud en los Estados Unidos, que eran mucho africano, mucho gente de raza negra, pues que era esclava, ¿verdad? Entonces, la esclavitud a través del tiempo ha sido una constante, y actualmente también la es, ¿sí? Sí. Porque hoy en día, dice, los poderosos siguen explotando a los más pobres de muchos modos. Por ejemplo, he sabido que los países desarrollados prestan dinero a los llamados del tercer mundo, ¿sí? A condición de que estos reduzcan sus índices de natalidad. Eso se está viviendo actualmente. Tienen miedo, como el faraón, del crecimiento de los más débiles. Por eso el faraón llegó al extremo de ordenar a las parteras que mataran a los niños. En la actualidad estamos viviendo la misma desgracia, pues los pueblos poderosos tienen miedo de los débiles, que se multipliquen, ¿sí? Y estamos viviendo una desgracia. ¿Por qué? Porque se está legalizando El aborto. El aborto. Y además no nomás eso, sino que se está esclavizando en una forma de pensamiento, es decir, de ideologías consumistas, donde hay mucha pornografía, mucho relativismo, mucho consumismo, ¿sí? Y entonces el hombre, el ser humano, se hace esclavo. ¿De quién? Pues de las grandes cadenas y de las grandes empresas. Entonces, así como vemos nosotros, como el pueblo egipcio esclavizó a los israelitas, pues ahorita vemos también que las grandes empresas, los grandes capitales, pues están esclavizando al trabajador. Sí, y con sueldos pésimos, sueldos muy bajos, como dijo anteriormente, ¿verdad? Siempre vemos que el más poderoso aplasta al más débil, y así está pasando actualmente. El dinero que se maneja en el gobierno no es bien manejado. Y sí, siempre hay intereses, ¿no? Siempre hay intereses, siempre hay el robo, el desfalco. Sí. Hay muchas situaciones, ¿no?, que Claro. impiden, pues. Y también terminamos con las injusticias en la familia, ¿verdad? Empezando también por la familia, se cometen algunas injusticias. Bueno, aparte de las injusticias, también vemos que aquí manda matar solamente a los varoncitos. Ahora no sabemos si es niña o un bebé, un niñito o una niña. ¿Por qué? Porque se practica el aborto, sea lo que sea niño o sea niña. Y muchas veces también en estos tiempos estamos viendo cómo los padres, las mamases, los abuelos, permiten, ¿verdad? Están a favor. Están a favor. Entonces hay una distorsión muy fuerte en ese lado. Entonces es importante que nosotros entendamos que Dios libera a ese pueblo de la esclavitud y nos libera a nosotros conociendo su palabra. Claro. ¿Sí? ¿Leemos Bien. el siguiente texto? No, por eso un cristiano dice: no le es permitido estar a favor del aborto ni de la eutanasia. No debemos estar de acuerdo con la cultura de la muerte. Bien,
Vamos entonces a una pequeña pausa y enseguida regresamos. Bien, volvemos nuevamente a retomar este tema de Dios libera a su pueblo y es una alianza con él. Vamos a leer otro texto bíblico. Del libro del Éxodo, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu, la cual quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver ella que el niño era hermoso, lo escondió durante 3 meses, pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó un canastillo de junco, le tapó todas las rendijas con asfalto natural y brea, para que no le entrara agua, y luego puso al niño dentro del canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Además le dijo a una hermana del niño que se quedara a cierta distancia y que estuviera al tanto de lo que pasara con él. Más tarde, la hija del faraón bajó a bañarse al río y mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla, vio el canastillo entre los juncos. Entonces mandó a una de sus esclavas que se lo trajera. Al abrir el canastillo y ver que allí dentro había un niño llorando, la hija del faraón sintió compasión de él y dijo: «Este es un niño hebreo». Entonces la hermana del niño propuso a la hija del faraón: «¿Le parece a usted bien que llame una nodriza hebrea para que le dé el pecho a este niño?» «Ve por ella», contestó la hija del faraón. Entonces la muchacha fue por la madre del niño y la hija del faraón le dijo: «Toma a este niño y críamelo, y yo te pagaré por su trabajo». La madre del niño se lo llevó y lo crió, y ya grande se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo adoptó como hijo suyo y lo llamó Moisés, pues dijo: «Yo lo saqué del agua». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. Pues aquí vemos, ¿verdad?, cómo la astucia, ¿verdad?, de una mamá, ¿verdad?, de no dejar que su hijo muriera, ¿verdad? Cómo le hace una canasta, ¿verdad? Un Moisés que comúnmente conocemos ya ahorita, ¿verdad? Claro. Que es como muy un canastito, bien hechecito, ¿no? Dice ahí que de junco, ¿no? Junco y brea. Y brea. Sí. Y lo hace pasar enfrente de la reina, ¿verdad? De la hija del faraón. Ah, de la hija del faraón, muy bien. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, aquí vemos cómo es rescatado o salvado de las aguas. De las aguas. Eso, la palabra Moisés, el nombre de Moisés significa sacado de las aguas o salvado de las aguas, ¿sí? Pero también nos dice una cosa bien importante. Dice: Dios se ríe de la astucia de los hombres, hizo crecer en la misma casa del faraón que oprimía a los israelitas a su futuro libertador Moisés, que significa sacado de las aguas. Este hecho de ser sacado de las aguas nos da una idea de la misión de Moisés. Significa que fue sacado del destino de la esclavitud a la que estaba el pueblo, en el pueblo de Egipto, ¿verdad?, en el pueblo de Israel,
que tenía todos los hebreos. Él es el hebreo pues que iba a conocer lo que es la libertad. Es el gran libertador de esta historia, ¿verdad? Ajá. Y si la mamá fue bien astuta, pues el Señor también. Dios también, mucha astucia al mandar, ¿verdad?, a este niño que creciera ahí con la hija del faraón, Con el mismo opresor. con el mismo opresor, ¿verdad? Se vale del mismo opresor para criar y hacer crecer Este a este libertador. libertador, ¿verdad? Entonces, para Dios pues no hay imposibles, ahí lo vemos, ¿no? Lo notamos perfectamente, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Sí, los planes de Dios, hermanos, no son los míos, ¿verdad? Nos decía una religiosa, servidora de la palabra, ¿verdad? Nos decía, ¿quieren contarle un chiste a Dios? Cuéntale tus propósitos, porque hasta Él se ríe. Y es verdad, porque cuántas veces planeamos y muchas veces, en algunas ocasiones, no nos coincide, ¿verdad? Se arruinan los planes, pasa esto o pasa cualquier cosa, pero no se cumple lo planeado. Entonces ahí es donde Dios dice, no es lo que tú digas, es mi voluntad, ¿verdad? Así es. Y aquí vemos, Sabino, cómo no hay que generalizar que todas las madres no cuidan a sus hijos, ¿verdad? Como las primeras, como hablamos del aborto. También hay madres defensoras de sus hijos, Claro. como esta mamá hebrea que esconde a su hijo, a este gran libertador. Sí, muy bien. Dicen los santos padres, se compararon la acción de sacar de las aguas como una acción liberadora. Dice, es volver a la vida, ¿sí? Devolver la libertad. Moisés creció en el palacio del faraón y recibió una educación especial que nunca hubiera tenido en su propia familia. Dios preparaba en lo oculto la salvación de todo el pueblo, de todos los hombres, ¿verdad? Vamos a leer otro pequeño texto bíblico. Del libro del Éxodo, capítulo 2, del 11 al 15. Cuando Moisés era ya hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta de que sus trabajos eran muy duros. De pronto vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró bien a todos lados y al no ver a nadie por allí, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente volvió a salir y vio que 2 hebreos estaban peleando. Entonces preguntó al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a uno de tu propia raza? Y aquel hebreo le contestó, ¿y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés tuvo miedo, pues se dio cuenta de que ya se habían descubierto la muerte del egipcio. En efecto, en cuanto el faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó buscar para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián. Allí se sentó cerca de un pozo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. Ay, pues qué triste situación, mire. Pues, sí. Lo grandioso de Moisés fue de que él vio a sus hermanos hebreos, ¿verdad? La injusticia y cómo los maltrataban. Y por eso fue que defendió a uno de ellos, ¿verdad? Matando al egipcio. Pero al defender a otros 2 hebreos, ahora sí que Lo acusaron. lo acusaron, ¿verdad? Qué decepción, Sí. que tu misma sangre de raza te ¿Te ¿cómo juzgue? Claro, Te señale.
Ándele. ¿verdad? Sí. Es por eso que en una reflexión nos dice también que el pobre y el humillado llega a acostumbrarse a lo malo, ¿sí? Y aún a lo miserable. Y a veces cae en un estado pesimista que le hace incapaz de lograr una vida mejor. No cree que pueda salir de esta situación y ni siquiera que pueda mejorar. Moisés vio cómo un egipcio golpeaba a un hebreo. De inmediato, en un arranque de indignación, mató al egipcio. A pesar de que nunca vivió entre sus pobres hermanos, experimentó amor por su raza. No cerró los ojos ante los abusos que se cometían, ni renegó de su origen. Bien, es muy triste ver cómo la misma gente humilde del pueblo desprecia a veces a sus hermanos, como lo comentaba, hermana, y sentirse superior, ¿verdad? Entonces, tener un cargo insignificante en el gobierno, venirse y luego ganar un poco más, a veces nos quiere hacer prepotentes. Así como vemos a la gente, la tratamos, ¿verdad? Y siendo nuestra propia, se puede decir raza, nuestra propia gente, ¿verdad? Así como te ves, te trato. Te trato. Bien, vamos entonces a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Bien, ya estamos nuevamente aquí con ustedes. Vamos a continuar con esta meditación de Moisés. Vamos a leer otro pequeño texto bíblico. Sí, del libro del Éxodo, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se llama Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó: ¿qué cosa tan extraña? Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo: no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor siguió diciendo claramente: he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto, los he oído quejar por culpa de sus capataces, y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de este país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas
y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal de que yo mismo te envío cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo. Todos ustedes me adorarán en este monte. Pero Moisés le respondió: el problema es que si yo voy y les digo a los israelitas, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿cómo se llama? Y entonces, ¿qué les voy a decir? Y Dios le contestó: yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés: di también a los israelitas: el Señor, el Dios de los antepasados de ustedes, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todos los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, aquí tenemos que tener muy en cuenta estos verbos conjugados. Yo he visto, he escuchado, yo conozco, he bajado. Nos hacen descubrir la presencia de Dios en todas las situaciones que vivió el pueblo de Israel. Dios no estuvo ajeno al sufrimiento, sino que preparaba la salvación de los suyos. La prosa poética titulada Un par de huellas, dice, nos hace descubrir que cuando sentimos que Dios no está con nosotros, es cuando más está al cuidado de nosotros que somos sus hijos. El sufrimiento es una de las experiencias más graves que aqueja a la humanidad. En este sufrimiento, el hombre experimenta su impotencia y sus límites. Puede conducirnos a la angustia, a la desesperación o a la rebelión contra Dios, pero también puede hacer a la persona más madura, pues lo conduce a una búsqueda de Dios. El cristiano verdadero sabe aprovechar el sufrimiento y el dolor para unirse con Dios. Sabe que esto provoca una conversión y nos ayudan a profundizar en el misterio divino. Dios ama a los que sufren, a los más pobres, y viene oportunamente en su auxilio, aunque a veces parece que no se acuerda de ellos. Quien sabe descubrir el valor providencial del sufrimiento, encuentra el camino de la maduración cristiana. Sí. Muy importante estos verbos, hermano Sabino, porque remarca aquí, yo he visto. He escuchado. Yo he visto. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no se hace de la vista gorda, ¿verdad? Como nosotros, que vemos pasar a cuánta gente necesitada y, pues excusamos, ¿sí? Nos excusamos nosotros mismos por no ayudar y nos hacemos de la vista gorda. Dice, yo conozco tus sufrimientos. El Señor sabe, hermanos, y conoce nuestro interior y lo que llevamos cargando cada uno. Dice, y por eso he bajado, y por eso está atento a nuestras necesidades. Como lo dijo anteriormente, cuando más sufrimos es cuando Él más está con nosotros. Pero tristemente el hombre cuando sufre se desespera y en vez de buscar a Dios, que Él conoce y que Él mira, ¿sí? En vez de buscarlo a Él, nos refugiamos en otros dioses, en otras personas. O simplemente no siguen, no quieren saber nada de Dios. Entonces
Hay muchas cuestiones, ¿verdad? Pero sí es importante hacer notar, resaltar cómo Dios nos reafirma que está al pendiente de todo su pueblo, de toda la humanidad, de todos, ¿verdad? Y si ayer fue Moisés, Abraham, Noé, ¿verdad? Si ayer fueron ellos, hoy nos manda a nosotros, hermanos. Hoy nos manda a cada uno de nosotros a liberar a nuestros hermanos que están en la esclavitud del pecado. Y no solamente en la esclavitud del pecado, sino a veces de la ignorancia, del conocimiento, de la fe, ¿verdad? Porque no se tiene un contacto con la Sagrada Escritura, no se tiene un contacto de pleno con los sacramentos. Entonces, tantas herramientas que Dios nos da y pues no sabemos aprovecharlas. Entonces es importante que nosotros conozcamos, ¿sí?, a través de estos cursos bíblicos que se están dando, todas esas oportunidades que tenemos para estar en gracia de Dios y poder enfrentar las dificultades que se nos presentan en la vida. Claro, ¿verdad? sí. Vamos a hacer otro texto bíblico. 3. Sí, continúan las plagas, pero texto de las plagas, hermanos, se los vamos a dejar de tarea, que busquen cuántas plagas fueron y vamos a concluir con la última plaga, ¿sí? El ángel exterminador, y les vamos a dar el texto de donde van a encontrar las plagas que mandó Dios para Egipto. Están en Éxodo capítulo 7, versículo 14, capítulo 8, versículos del 9 y 10. Ahí van a encontrar, hermanos, cuántas plagas envió Dios a la ciudad de Egipto. Y vamos a meditar la última. Del libro del Éxodo, capítulo 12, versículo del 1 al 12 y 31, 33. El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal deberá ser de 1 año, macho y sin defecto, y podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardarán hasta el 14 de este mes, y ese día todos y cada uno en Israel lo matarán al atardecer. Tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Esa noche comerán la carne asada al fuego, con hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ni un solo pedazo crudo o hervido. Todo el animal, lo mismo la cabeza que las patas y las entrañas, tienen que ser asado al fuego y no deben dejar nada para el día siguiente. Si algo se queda, deberán quemarlo. Ya vestidos y calzados y con el bastón en la mano, coman deprisa el animal porque es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales.
y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo el Señor lo he dicho. Los egipcios apuraron a los israelitas para que se fueran pronto de su país, pues pensaban que todos iban a morir. Los israelitas sacaron la masa, todavía sin levadura y con arteza, y todo lo envolvieron en sus ropas, y se la echaron al hombro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos ahorita a una pequeña pausa y enseguida reflexionamos este texto. Bien, ya estamos nuevamente con ustedes y estamos leyendo este texto bíblico como pues es la Pascua, ¿no? La Pascua del pueblo de Israel, que es la salida de Egipto, ¿verdad? Cuando el faraón, bueno, dice, los dejo ir, y el ángel exterminador señala las puertas con la sangre de los corderos, y esta parte pues es la Pascua. Entonces esta palabra significa paso. ¿Qué paso? De la esclavitud a la libertad, porque el faraón ya los había dejado ir, ¿verdad? Entonces todos debemos de vivir esa Pascua, es decir, de estar en la esclavitud del pecado, salir al encuentro, al encuentro del Señor, a la libertad, ¿sí? Bien. Adelante, Carmelita, siga. Pascua quiere decir paso, que viene a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, mediante la muerte de los primogénitos, dando órdenes para que los israelitas mataran un corderito y de celebrar su liberación, ¿verdad? Esto celebran cada año los judíos, ¿verdad? La Pascua, por eso se le llama Pascua judía. Pero ahora ese corderito, ¿quién es? Ese corderito sin mancha. Pues Jesús. Jesús, Cristo, ¿verdad? Y así como ellos compartieron ese corderito, ¿verdad? Que lo comieran entre otras familias y que con la sangre mancharan, ¿verdad?, su puerta para que el ángel exterminador no pasara ahí, en la casa de los israelitas. Pues también este corderito manchó el madero con su propia sangre, ¿verdad? ¿Para qué? Los israelitas, para marcar su liberación, ¿verdad? Y nosotros los cristianos, Jesús manchó con su sangre pura, santa, el madero, ¿verdad?, de la cruz. ¿Para qué? Para liberarnos de la opresión del pecado. Así es. Recordemos también nosotros que cada año el pueblo judío celebraba su Pascua, cada año, aquella salida de Egipto, ¿sí? Aquella salida aquel paso de la esclavitud a la libertad. Y pues nuestro Señor Jesús, en este tiempo que estamos viviendo de Cuaresma, que es un tiempo de preparación, donde va a hacer la Pascua que nosotros los católicos, ¿verdad?, donde pues ya no es un cordero, sino el cordero es mismo Señor Jesús, ¿verdad? Entonces ahora Él es el que pues se inmola, ¿verdad?
por El que todos nosotros, ¿verdad? Por todos nosotros, por amor. El que se ofrece que como se ofrece. sacrificio, ¿verdad? Ya no es un animalito, ya no es un corderito, ya ahora es el mismo Jesucristo que se da, ¿verdad? Se inmola, como lo acabamos de decir, en la cruz para nuestra salvación. Así es. Aquí es una cosa, pues, muy grande y amorosa porque Él da la vida por todos nosotros, ¿verdad? Nadie se la quita. Él la Él la entrega da. por amor, y ojalá reflexionemos nosotros eso, que por puro amor Él hace ese sacrificio tan grande. Y entonces, bueno, pues ahora sí que está pagado el boleto, ¿verdad? Falta que nosotros lo tomemos, ¿verdad? Que nosotros nos Que nos arrimemos, lo ganemos, que nos que lo nos ganemos ese ¿verdad? boleto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros festejamos la Pascua, cuando estamos en este tiempo de Cuaresma y que viene la Pascua, pues es el sinónimo de la Pascua del pueblo de Israel, de la salida de Egipto, ¿sí? Pero ahora Bien. sería Pascua cristiana. Ahora es la Pascua. Ahora de Cristo. sería lo que celebramos nosotros los católicos es la Pascua cristiana, y que este sacrificio de inmolación se renueva diariamente en la celebración eucarística, hermanos. Sí, es para todo el pueblo de Dios. Todos los bautizados somos el pueblo de Dios, es para todos, sin importar raza, sin importar color, ¿verdad? Ni ricos ni pobres, es para todos, porque Dios se va a todos, ¿sí? Él al ser levantado en la cruz atrae a toda la humanidad, ¿sí? Él nos quiere a todos. Entonces, pues sí, ahí está. ¿Qué más podemos comentar Nos ahí? invita a dar este paso de la esclavitud, como anteriormente mencionábamos. Somos esclavos del materialismo, del consumismo, somos esclavos de nuestros propios deseos. ¿Qué decimos en esta Cuaresma? En vez de ayunar, al cuerpo lo que pida, ¿verdad? Y nos privamos de mortificar nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa? Le damos gusto al gusto. Eso es ser esclavos, hermanos. El ayuno nos ayuda a experimentar la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Sí se puede, y nos hacemos más fuertes. Sí, también debemos de tener en cuenta que esta liberación o paso que dio el pueblo por el Mar Rojo cuando fue liberado, que Dios sostiene las aguas a los lados, ¿verdad? Para que pase, y obviamente el ejército de Egipto pues quedó ahí, se ahogaron, ¿no? Entonces se le llama el Mar Rojo. Pero ese paso del pueblo de Israel pues es un bautismo, es el agua. Ahí tenemos el signo del agua nuevamente, ¿sí? Entonces, De purificación. de purificación. Entonces, todos nosotros los bautizados tenemos ese signo de purificación. Entonces, tenemos la gran dicha o la gran fortuna, ¿sí?, de ser hijos de Dios, Hijos de Dios, ¿verdad? sí. Herederos de un Su reino. pueblo elegido. ¿sí? Su pueblo elegido. Entonces, Dios no ha abandonado nunca al hombre, ¿sí?, a su No. máxima creación. Y si abrió el mar, hermano Sabino, ¿usted cree que no pueda abrir un corazón, Claro, verdad, empedernido? muchos corazones. Un corazón duro que no se ve incapaz de acercarse a Dios. Él puede, hermanos. Si pudo realizar ese milagro de abrir ese inmenso mar que lo obedece, con mayor razón un corazón, ¿verdad? Un corazón lleno de soberbia, tal vez lleno de egoísmo, porque todos esos sentimientos son los que cargamos muchas veces, y es por eso que, pues, aunque quiera Dios,
abrir ese mar, ¿verdad? Muchas veces nos ganan más nuestros deseos. Sí, el egoísmo, la soberbia. Sí. Entonces, bueno, podemos también entender que el pueblo de Dios, ¿verdad?, que siempre ha estado presente desde la antigüedad, pues es un pueblo que ahorita necesita caminar precisamente de la mano del Señor, porque estamos viviendo cosas muy, muy tristes, muy desesperantes. Estamos viviendo una cultura de la muerte como no se había visto en años. Entonces es necesario que reflexionemos cómo Dios, a través de su palabra, pues nos motiva precisamente a ese encuentro con Él, ¿sí?, a dar ese paso, ¿sí?, a tener el paso del pecado a la gracia, es decir, lo que comentábamos, ¿no? Es decir, arrimarnos a Él para estar en la gracia de Él, ¿sí?, porque Él se sacrificó por nosotros, ¿verdad? Y que pocas veces valoramos ese sacrificio, y es por eso que pues queremos hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? Sí, es muy importante también recalcar lo que acaba de decir la señora Carmelita. En cada misa es una actualización, no es una repetición, ¿sí? No es una televisión donde pasan el programa X y si lo quieres ver lo vuelves a repetir y ya, y es el mismo programa. No, cada misa es una actualización del sacrificio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente por eso de ahí la importancia que tenemos de ir a misa. ¿Por Claro. qué? Porque es recordarnos, ¿sí?, unirnos, ¿sí?, encarnarnos en lo que Él quiere para nosotros. Y de ahí vienen las bendiciones. Claro, ¿verdad? como dijo, hermano, se vuelve a actualizar su sacrificio. Él nuevamente se ofrece día con día por nuestros pecados. Pero a este sacrificio se le llama incruento porque no hay derramamiento de sangre, ¿verdad? El sacrificio de Jesucristo fue único, ¿sí? Pero ahora solamente se renueva. Así es. Bien. Pues vamos a terminar aquí, a concluir con esta primera parte de este tema, ¿sí? Y posteriormente haremos la segunda parte. Y hermanos, disculpe, hermano Sabino, nuevamente los seguimos invitando, la Dimensión de Laicos, al concierto de celebración del inicio del año jubilar con este gran personaje, ¿verdad?, Martín Valverde, un concierto de alabanza que se llevará a cabo ya este sábado 1 de abril en mi nueva catedral. La entrada será a las 6 p.m. y su costo será de 200 pesos. Ojalá y nos acompañen, hermanos. Para mayores informes, ahí en su pantalla, en el canal de Laico a Laico, aparecerá el número telefónico para mayores informes. Muchas gracias y pues hasta la próxima. Claro que sí. Y no se les olvide dar un me gusta o compartir quienes vean el programa para que llegue a más y a más personas. Gracias.